Imagínate por un momento, ¿cuántas veces has abierto Facebook hoy? Tal vez para ver las últimas noticias, como la foto de un amigo, o tal vez simplemente para pasar el tiempo. Ahora detente y piensa, ¿qué sucede realmente cuando te conectas? ¿Qué hay detrás de esa sencilla interfaz azul a la que millones de personas, incluido usted, acceden todos los días? Y si te dijera que esta plataforma, que parece tan inofensiva, guarda un secreto aterrador que va mucho más allá de lo que puedas imaginar. En 2004, el mundo fue testigo del surgimiento de uno de los mayores fenómenos tecnológicos de la historia. Mark Zuckerberg, un joven brillante y visionario, presentó al mundo una red social que prometía conectar a las personas, derribar barreras y revolucionar la comunicación global. Pero lo que nadie sabía en ese momento, y pocos se atreven a sospechar incluso hoy, es que, detrás de esta innovación, había una fuerza mucho mayor, una fuerza que no se origina en nuestro planeta. Ahora bien, os estaréis preguntando, ¿qué estoy intentando sugerir? ¿Que el rotundo éxito de Facebook estuvo influenciado de alguna manera por algo que está más allá de la capacidad humana? La respuesta, por difícil que sea de aceptar, es sí. En los círculos más estrechos de la alta tecnología, existen desde hace mucho tiempo rumores en torno a Zuckerberg y los orígenes reales de Facebook. Rumores que hablan de encuentros misteriosos, noches de insomnio y susurros de un acuerdo sellado, no solo entre humanos, sino entre el creador de Facebook y fuerzas que desafían todo lo que sabemos sobre el mundo. Pero ¿por qué no has oído hablar de eso? Porque el secreto se guarda bajo llave. Aquellos que intentaron exponer la verdad, bueno, digamos simplemente que desaparecieron o fueron silenciados de maneras que solo aumentan el misterio. Entonces te pregunto, ¿sabes realmente qué pasa con tus datos? ¿Sabes quién o qué controla realmente el flujo de información que consumes? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que publicas, comentas y compartes es solo una pequeña parte de un plan más grande y mucho más siniestro, diseñado con una inteligencia que no pertenece a nuestra especie? La historia que estoy a punto de revelar no es una teoría de la conspiración, no es una ficción, es una realidad que pocos conocen, pero que está a punto de ser desenmascarada. Una realidad que cambiará para siempre la forma de ver el mundo digital y quizás el destino mismo de la humanidad. Las primeras señales de que algo andaba mal con Mark Zuckerberg no aparecieron de la noche a la mañana. Para muchos, siempre fue visto como un joven prodigio, alguien centrado y decidido en sus objetivos. Sin embargo, entre quienes vivían cerca de él, había un sentimiento difícil de ignorar. Una extraña inquietud que flotaba en el aire cuando él estaba cerca. Las reuniones nocturnas que solía tener, lejos de la vista del público, pronto empezaron a atraer la atención de algunas personas, especialmente amigos cercanos y colegas, pero nadie se atrevió a cuestionarlo abiertamente. Después de todo, ¿quién tendría el coraje de enfrentarse a una mente tan brillante? Fue durante la segunda mitad de 2003, cuando Facebook aún era solo una idea en desarrollo, cuando surgieron los primeros rumores. Mark, que normalmente mantenía una rutina predecible, empezó a actuar de forma extraña. Se marchaba en mitad de la noche, a veces durante horas seguidas, y regresaba con expresión tensa, como si acabara de salir de una intensa negociación. Cuando Eduardo o los demás fundadores lo interrogaban, él desviaba las preguntas con una sonrisa fría, afirmando siempre que estaba trabajando en algo grande. Lo que pocos sabían era que, en lo profundo de las noches oscuras, Mark Zuckerberg no solo estaba trabajando en una plataforma de redes sociales, se estaba encontrando con fuerzas que escapaban mucho al control humano. Algunos de sus compañeros de cuarto informaron haber escuchado voces extrañas en su apartamento, pero cada vez que se acercaban para investigar, las conversaciones cesaban abruptamente.
Y Marcos nunca comentó estas visitas, prefiriendo cambiar de tema cada vez que alguien se atrevía a preguntar. A medida que pasaban los meses, estas salidas nocturnas se hicieron más frecuentes y Mark parecía cada vez más absorto en sus propios pensamientos. No era raro verlo susurrar para sí mismo, como si estuviera en una discusión silenciosa con alguien o algo. Poco a poco, quienes lo rodeaban comenzaron a alejarse, sintiendo que algo muy mal le pasaba, pero sin el coraje de descubrir qué estaba pasando realmente. Y así, mientras Facebook tomaba forma detrás de escena, otra narrativa más oscura se desarrollaba en las sombras, algo que, en su momento, pocos sabían, pero que pronto sería imposible de ignorar. Fue durante una de estas noches que él, uno de los pocos amigos de Mark que aún seguían siendo cercanos, decidió seguir sus instintos. El comportamiento de Zuckerberg era demasiado inquietante como para ignorarlo, y algo dentro de él le dijo que era hora de investigar qué había detrás de estas misteriosas salidas. Esa noche, Mark volvió a marcharse, como siempre, silenciosamente y sin dejar rastro. Pero esta vez el amigo estaba preparado. Teniendo sumo cuidado de no ser visto, el protagonista siguió a Mark hasta el borde del campus de Harvard. No sabía exactamente lo que buscaba, pero lo invadió una sensación de peligro inminente. Mientras caminaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué escondía Mark? ¿Podría ser algo relacionado con el proyecto o algo mucho más grande? A medida que el terreno se volvió más remoto y aislado, se dio cuenta de que se dirigían hacia una parte del campus que rara vez era frecuentada por estudiantes. Mark siguió adelante, moviéndose con una extraña precisión, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Fue entonces cuando sucedió algo inusual. Una luz fuerte y pulsante apareció en el horizonte, iluminando el cielo sobre el bosque. El protagonista se detuvo por un momento, congelado por el miedo, sin saber si debía continuar. Contra el instinto de huir, avanzó. A medida que se acercaba a la luz, vio una figura alta y esbelta, envuelta en una capa oscura, parada frente a Mark. El amigo apenas podía creer lo que estaba viendo. La figura parecía casi etérea, como si no perteneciera a este mundo. Sus movimientos eran lentos y calculados, y su presencia exudaba una energía casi asfixiante. Mark estaba arrodillado frente a la criatura, con los ojos fijos en algún punto distante, como en trance. El amigo intentó acercarse un poco más, pero el terror lo consumió. Sabía que si lo veían, tal vez nunca regresaría. ¿Qué estaba pasando allí? ¿En qué se había involucrado Mark? Lo único que sabía el protagonista era que no era humano y que su amigo, el creador de Facebook, se encontraba ahora en un juego mucho más peligroso de lo que nadie podía imaginar. Decidido a descubrir la verdad, retrocedió con cuidado, sin apenas poder respirar. Sabía que no podía decírselo a nadie. Todavía no. En los días siguientes a aquella inquietante noche, el protagonista apenas pudo dormir. Las imágenes de lo que había presenciado seguían atormentándolo. Mark arrodillado ante esa extraña figura, esa luz intensa y la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Pero su mente, naturalmente escéptica, intentó encontrar explicaciones racionales. Quizás estaba interpretando todo mal. Quizás había una explicación perfectamente lógica para lo que vio. Comenzó a investigar en silencio, tratando de armar el rompecabezas. Fue entonces cuando empezó a notar patrones extraños alrededor de Miendonise Zuckerberg. Los viajes nocturnos continuaron, siempre a lugares remotos y nunca mencionados por Mark. El protagonista también notó que Mark parecía evitar las discusiones sobre los avances del proyecto Facebook, como si siempre estuviera preocupado por algo más que el desarrollo de la plataforma. Fue entonces cuando empezó a formular una teoría.
¿Y si Mark estuviera involucrado en una conspiración del gobierno? No sería la primera vez que los gobiernos utilizan empresas de tecnología para monitorear a la población. Quizás estaba trabajando en secreto con alguna agencia de inteligencia, desarrollando una herramienta que les permitiría controlar el flujo de información a gran escala. Facebook, con su promesa de conectar el mundo, sería la fachada perfecta para algo mucho más siniestro. Esto explicaría los encuentros misteriosos, las figuras sombrías y el comportamiento cada vez más extraño de Mark. Decidido a saber más, el protagonista comenzó a hacer preguntas discretamente entre sus compañeros de Harvard. Nadie parecía saber mucho, pero algunos mencionaron que Mark tenía contactos en círculos de élite, personas influyentes que no asistían a las reuniones estudiantiles habituales. Y más extraño aún, hubo rumores de que Zuckerberg estaba involucrado en algo más allá del desarrollo de la plataforma, algo que para muchos sonó a pura especulación, incluso locura. Pero el protagonista no pudo evitar pensar que estaba en el camino correcto. La idea de que Mark pudiera estar colaborando con el gobierno tenía sentido, al menos inicialmente. Comenzó a tramar un plan para saber más, sabiendo que si tenía razón, se acercaba a algo muy peligroso. Fue una tarde, en medio de una discusión sobre el desarrollo de la interfaz de Facebook, que el protagonista vislumbró por primera vez algo que le hizo dudar aún más de sus teorías anteriores. Estaba sentado junto a Mark y los otros fundadores, revisando el código y las características, cuando notó una carpeta que Mark mantenía cerca de él con sumo cuidado. Esto no era inusual, ya que Mark siempre había sido protector con sus notas, pero algo en esa carpeta parecía diferente. En un momento de descuido, mientras Mark iba a buscar un café, el protagonista, impulsado por la curiosidad, abrió rápidamente la carpeta. Lo que encontró dentro no fue lo que esperaba. Entre diagramas y códigos complejos, había lo que parecían ser esquemas de dispositivos que nunca antes había visto. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, escritos que no podía identificar. Era como si los dibujos describieran tecnología avanzada, algo que va mucho más allá de la comprensión humana. Su corazón se aceleró. Lo que estaba viendo no parecía algo que perteneciera a este mundo. Esas notas no eran solo desarrollo de software, sino algo mucho más complejo. Dispositivos que, si funcionaran como se describe, podrían manipular datos a un nivel que ningún ser humano podría imaginar. Eran capaces de extraer información de la mente de las personas, controlar redes de comunicación enteras con una precisión aterradora e incluso modificar patrones de comportamiento en masa. Cerró rápidamente la carpeta cuando escuchó que Mark se acercaba. El protagonista trató de ocultar su expresión de asombro, pero su mente estaba acelerada. La explicación de una conspiración gubernamental ya no tenía sentido. Ese nivel de tecnología no era algo que el gobierno de Estados Unidos ni ninguna otra potencia mundial pudiera poseer. Sabía que acababa de ver algo alienígena. A partir de ese momento, el protagonista tuvo claro que Mark no se enfrentaba solo a fuerzas humanas. La tecnología que había imaginado era una prueba tangible de que había algo más grande y siniestro detrás de Facebook. Esa plataforma, que parecía tan inocente e innovadora, fue de hecho el comienzo de algo mucho más oscuro y peligroso. Ahora, el protagonista tenía una nueva misión: descubrir de dónde vino esa tecnología y qué o quién estaba detrás de todo. Y lo más importante, necesitaba descubrir qué tan involucrado estaba Mark en este plan extraterrestre que se estaba desarrollando ante sus ojos. Los días posteriores al descubrimiento de tecnología alienígena dejaron al protagonista en un estado de ansiedad constante. Sabía que se estaba acercando a una verdad peligrosa,
una verdad que podría costarle más que su tranquilidad. Sin embargo, lo que aún no sabía era cuán profunda y aterradora podía ser esta verdad. En las semanas siguientes empezó a notar algo aún más inquietante. Mark Zuckerberg parecía estar siempre rodeado de figuras que no pertenecían a la vida cotidiana de la universidad. En ocasiones extrañas, ya sea a altas horas de la noche o en reuniones poco publicitadas, el protagonista veía a Mark acompañado de individuos que no se mezclaban con los demás estudiantes o profesores. Estas misteriosas figuras tenían una presencia casi etérea, siempre silenciosas, siempre a distancia, pero su presencia era palpable. Estas reuniones se llevaron a cabo en lugares remotos, casi siempre fuera de las horas de mayor actividad en el campus. Los pocos estudiantes que pasaban rara vez se fijaban en estas figuras, pero el protagonista, ahora sumamente atento, no perdía ningún detalle. Sus apariciones iban desde hombres con trajes oscuros, con gestos inexpresivos y comportamiento robótico, hasta otros que eran casi invisibles, como si no quisieran ser notados. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué estaban haciendo con Zuckerberg? Una noche, mientras seguía discretamente a Mark, el protagonista lo vio entrar en una sala de conferencias dentro de un edificio antiguo y poco utilizado. Logró encontrar un punto estratégico para observar sin ser visto. Lo que presenció allí fue aún más desconcertante, un encuentro que parecía sacado directamente de una pesadilla. Mark estaba hablando con tres de estas enigmáticas figuras. Los hombres no hablaban, sino que se comunicaban mediante movimientos sutiles, casi imperceptibles. El aire de la habitación parecía denso, como si estuviera cargado de una extraña energía, algo que dejó al protagonista en estado de alerta. El silencio fue roto solo por la voz de Mark, quien parecía estar recibiendo instrucciones de aquellos seres. Las palabras resultaron incomprensibles para el protagonista, pero pudo sentir el peso y la seriedad de la conversación. No fue una simple reunión de negocios o una discusión académica, fue algo mucho más grande, algo más allá de la comprensión humana. El protagonista se quedó allí, congelado de miedo, hasta que Mark y los hombres abandonaron la habitación. Sabía que a partir de ese momento ya no se trataba de teorías ni sospechas, había fuerzas involucradas que trascendían nuestro mundo. Tras presenciar el encuentro con aquellas enigmáticas figuras, el protagonista empezó a sentir que su propia vida estaba siendo envuelta por algo que no podía controlar. Al principio eran pequeños signos, una sensación de ser observado, los pasos que resonaban detrás de él cuando caminaba solo por la noche, o el silencio repentino que se apoderaba del ambiente a su alrededor, como si el mundo se detuviera por un breve momento. Sin embargo, las cosas empezaron a empeorar cuando empezó a recibir mensajes extraños y crípticos, lo que le llevó a dudar de su cordura. El primero de estos mensajes apareció en el correo electrónico de su universidad. Era un mensaje sin remitente, con el asunto «Ten cuidado con lo que viste». En el cuerpo del correo electrónico solo había una frase breve: «Saben que estás mirando». El corazón del protagonista se aceleró e inmediatamente borró el correo electrónico, pero el impacto ya se había producido. ¿Quiénes eran ellos? Podrían ser las figuras que había visto con Mark. Y lo más inquietante, ¿cómo supieron que los estaba observando? No pasó mucho tiempo antes de que signos sobrenaturales comenzaran a manifestarse en su vida cotidiana. Comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que se veía atrapado en un ambiente oscuro y asfixiante, con seres altos y de aspecto distorsionado mirándolo, sin decir una palabra. Se despertaba sudando frío, con la sensación de que algo andaba mal, pero sin saber qué. Hasta que un día pasó algo. Estaba sentado en su habitación, revisando unos apuntes universitarios,
cuando el aire de la habitación comenzó a volverse espeso, como si algo invisible se acercara. El sonido de sus propios pensamientos pareció más fuerte y de repente la pantalla de su computadora parpadeó. En pantalla apareció un mensaje, esta vez en texto plano, sin que hubiera abierto ningún programa. «Deja de investigar, te están vigilando». El pánico se apoderó de él. ¿Cómo había aparecido este mensaje? ¿Sería Marcos? ¿Podrían ser los seres misteriosos con los que lo vio? La sensación de que fuerzas más allá de su comprensión ahora controlaban su vida era casi asfixiante. Intentó decírselo a algunas personas en las que confiaba, pero nadie le creyó. Estaba aislado, sin saber en quién confiar ni qué hacer. Conforme pasaron los días, recibió más señales. Extraños ruidos electrónicos salían de sus dispositivos, llamadas telefónicas silenciadas, e incluso sombras que vislumbraba, como si siempre lo estuvieran siguiendo. La paranoia iba en aumento, pero el protagonista sabía una cosa: había cruzado una línea. Ahora ya no había vuelta atrás. Estaba en el centro de un juego mucho más grande de lo que jamás podría imaginar, y las fuerzas que lo controlaban no iban a dejarlo escapar tan fácilmente. Ahora solo le quedaba una pregunta: ¿cómo sobrevivir a lo que estaba por venir? Después de semanas de vivir en una paranoia constante, el protagonista supo que no podía seguir así. Estaba siendo monitoreado, tal vez incluso manipulado, y su vida nunca volvería a ser la misma. Sin embargo, había una pieza clave en todo este rompecabezas a la que aún no había enfrentado directamente: Mark Zuckerberg. El joven multimillonario estaba en el centro de todo, y el protagonista sabía que, para obtener respuestas, tendría que enfrentarse a él personalmente. Una noche, mientras todos estaban concentrados en otra reunión sobre el desarrollo de Facebook, el protagonista decidió actuar. Sabía que confrontar a Zuckerberg en público no sería prudente, así que esperó hasta el final de la reunión, cuando Mark, como de costumbre, comenzó a empacar sus cosas en silencio. Con la habitación vacía, el protagonista se acercó. «Necesitamos hablar, Mark», dijo con voz tensa. Mark levantó la vista lentamente, con expresión inexpresiva. Por un momento, pareció que sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué crees que sabes?», Mark respondió, en voz baja, pero con una calma inquietante. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su espalda. No esperaba que Mark fuera directo al grano, y eso lo desarmó. Aún así, continuó: «Te vi. Vi lo que estás haciendo. ¿A quién estás viendo? Esto no es normal. Hay algo más sucediendo aquí, y quiero saber la verdad». Marcos no dudó. «No tienes idea de en qué te estás metiendo. ¿Realmente crees que puedes entender lo que está en juego? No eres solo tú quien está siendo observado. Están en todas partes. Todo lo que crees saber es solo la punta del iceberg». El protagonista dio un paso atrás, intentando procesar las palabras de Mark. ¿Ellos? La confirmación de que esas figuras, esas misteriosas entidades, no eran producto de su imaginación, hizo que el pánico creciera en su interior. Mark sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que alguien da cuando sabe que tiene el control total. Deberías haberte mantenido alejado. Ya es demasiado tarde. Antes de que el protagonista pudiera reaccionar, Mark se levantó y salió de la habitación, dejándolo allí, congelado en una mezcla de miedo y confusión. El enfrentamiento no le dio las respuestas que esperaba, pero confirmó algo mucho peor. Mark no era solo un creador de una red social. Estaba involucrado en algo que trascendía el mundo real, algo mucho más grande y peligroso de lo que nadie podía imaginar. Tras el enfrentamiento con Zuckerberg, el protagonista supo que no había vuelta atrás. Las palabras de Mark resonaron en su mente. «Están por todas partes».
¿Quiénes eran ellos? ¿A quién o a qué se refería Marcos? El protagonista empezó a darse cuenta de que a lo que se enfrentaba iba mucho más allá de una simple conspiración tecnológica o un complot gubernamental. Estaba lidiando con algo extraterrestre y, tarde o temprano, tendría que afrontar esa verdad de frente. Esa noche lo invadió un impulso irresistible de ir más allá en su investigación. Era como si algo lo guiara, algo más allá de su propia voluntad. Sabía dónde se encontraría Mark esa noche, en una zona apartada del campus, cerca de un pequeño bosque. Este era el lugar donde Mark había celebrado reuniones antes, y el protagonista estaba decidido a descubrir qué estaba pasando realmente allí. Escondido en las sombras, el protagonista observó cómo Mark llegaba al lugar. Pero esta vez sucedió algo diferente. Una luz intensa comenzó a brillar en el cielo, justo encima de donde estaba Mark. El protagonista se quedó paralizado, con los ojos fijos en la escena que tenía ante él. La luz se intensificaba con cada segundo y entonces lo vio. Desde dentro de esa luz, las figuras comenzaron a materializarse. Eran altos, delgados, de piel gris pálida y grandes ojos negros. Sus formas parecían casi líquidas, moviéndose con una fluidez que desafiaba cualquier ley de la física que el protagonista conociera. No eran humanos, eran los seres que Mark estaba mencionando. Ellos eran los ellos. El protagonista se quedó allí, paralizado, observando cómo Mark se acercaba a las criaturas. No había miedo en los ojos de Mark. Al contrario, parecía tranquilo, como si se encontrara con viejos amigos. Las criaturas no hablaban de forma convencional, no hubo sonidos ni palabras, pero algo estaba sucediendo entre ellos y Mark. Una comunicación telepática invisible que el protagonista podía sentir, incluso sin entenderlo. Fue en ese momento que se dio cuenta. Mark Zuckerberg no era solo un cómplice de estos seres. Estaba en sintonía con ellos. Quizás, en algún nivel, estaba controlado por ellos. Las respuestas que el protagonista buscaba finalmente estaban ante él, pero ahora comprendió que esas respuestas tenían un precio terrible. Estaba lidiando con una alianza entre humanos y extraterrestres. Una asociación que utilizó Facebook como herramienta para un propósito mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Lo que quedaba ahora era descubrir hasta dónde se había extendido esta influencia extraña. Y lo que es más importante, si todavía tenía alguna posibilidad de escapar del alcance de estas fuerzas que ahora estaban en todas partes, observando cada uno de sus movimientos. La revelación de seres extraterrestres sacó a la luz una nueva y aterradora verdad. Mark Zuckerberg ya no era el genio humano que el mundo creía conocer. Era algo mucho más peligroso. Tras la revelación de los seres extraterrestres, el protagonista se obsesionó con comprender el verdadero propósito de Facebook. Ya había sido testigo de la presencia de estos seres y de la misteriosa conexión de Mark con ellos. Pero, ¿cómo exactamente se vinculó una red social con algo tan grande e incomprensible? Necesitaba descubrir qué había detrás de esta fachada tecnológica y sabía que la respuesta estaba oculta dentro del propio sistema de Facebook. El protagonista comenzó a investigar meticulosamente los códigos fuente y las estructuras internas de la plataforma. Pasé noches sin dormir, analizando patrones y variaciones en el flujo de datos. Lo que descubrió fue alarmante. Había partes enteras del sistema que no tenían sentido, capas y capas de codificación cifrada que parecían estar conectadas a servidores ocultos, completamente fuera del alcance de las autoridades o de cualquier forma de control humano. Estos datos no eran solo información ordinaria del usuario. Eran patrones de comportamiento detallados, recopilados y analizados en una escala aterradora. Descubrió que Facebook no era solo una red social.
era un sistema avanzado de seguimiento global. La plataforma fue diseñada para recopilar no solo los datos obvios que los usuarios compartían voluntariamente, sus fotos, publicaciones e interacciones, sino también para rastrear patrones subconscientes. Analizó cómo las personas reaccionaban emocionalmente ante ciertos estímulos, monitoreó sus ciclos de sueño, su estado de ánimo e incluso sus respuestas fisiológicas, como la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés. Todo esto se hizo de manera sutil e imperceptible. Los usuarios pensaban que simplemente estaban interactuando con una plataforma social, pero en realidad estaban siendo estudiados a fondo, y las cosas se pusieron aún más siniestras. El protagonista descubrió que los datos recopilados no se utilizaban solo para orientar anuncios o personalizar las fuentes de noticias. Estaban siendo enviados a servidores controlados directamente por seres alienígenas. Facebook era una herramienta de control psicológico masivo, utilizada para mapear la mente humana a escala global, clasificando a las personas en diferentes categorías y preparando a la humanidad para algo mucho más grande. Lo que más le aterrorizó fue darse cuenta de que la plataforma era solo el comienzo. Se estaba utilizando Facebook para preparar el terreno para una invasión silenciosa. Se estudiaba a la humanidad como si fuera un experimento, y los extraterrestres aprovechaban la tecnología para aprender a manipular los comportamientos humanos de forma invisible. El protagonista ahora estaba seguro. Facebook no era una herramienta de comunicación. Era un arma sofisticada de control de masas, desarrollada por seres que no pertenecían a este planeta. A medida que el protagonista profundizaba en sus descubrimientos, se dio cuenta de que ya no estaba a salvo. La sensación de ser observado, que al principio parecía paranoia, ahora era una realidad ineludible. La alianza entre Zuckerberg y los extraterrestres tenía ojos y oídos por todas partes. Y aquellos que se atrevieron a acercarse demasiado a la verdad, como él, se convirtieron en objetivos. Todo empezó con pequeños incidentes. Una noche, al regresar a su dormitorio, notó que su computadora portátil estaba abierta, algo que nunca permitiría que sucediera. Sus contraseñas habían sido cambiadas, y los archivos importantes que había estado guardando en secreto estaban dañados. Poco después, comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas, con estática al otro lado de la línea, pero sin respuesta. Era como si le advirtieran, pero sin palabras. Una amenaza silenciosa se cernía sobre él. Las cosas se pusieron aún más serias cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Al principio eran solo sombras en su visión periférica, figuras misteriosas que desaparecían cada vez que intentaba acercarse. Sin embargo, una tarde, mientras caminaba hacia una reunión en el campus, vio claramente a un hombre con traje oscuro, parado a una distancia segura, pero con los ojos fijos en él. El hombre no se movió, no mostró emoción. Él simplemente miró. El protagonista aceleró el paso y el hombre desapareció entre la multitud. Esa noche, cuando regresó a su dormitorio, encontró un mensaje escondido debajo de la puerta. «Deja de investigar o no habrá vuelta atrás». La nota fue breve y directa, pero su impacto fue devastador. Sabía que a partir de ese momento su vida corría verdadero peligro. Mark, o quien quiera que tuviera el control, sabía que estaba demasiado cerca de la verdad. Sin embargo, el protagonista estaba dividido. Sabía que al continuar con su investigación pondría en riesgo su vida, pero al mismo tiempo estaba seguro de que lo que estaba en juego era mucho más grande que él. Facebook era solo una parte de un plan que involucraba el futuro de la humanidad y no podía detenerse. La amenaza de una invasión silenciosa
en la que seres extraterrestres controlarían la sociedad mediante manipulación psicológica, era real. La persecución se intensificó. Ahora tenía la sensación constante de que estaban vigilando sus movimientos. Cualquier intento de buscar ayuda o decir la verdad resultaba en más presión, más señales de que su vida estaba a punto de desmoronarse. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión: huir y salvar su propia vida, o continuar e intentar exponer el secreto que podría cambiar el destino de toda la humanidad. A medida que las amenazas y la persecución se volvieron más intensas, algo aún más inquietante comenzó a sucederle al protagonista. No solo sintió que lo estaban observando, sino que también comenzó a notar cambios en su propia mente. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Pequeños fallos en la memoria, confusión al intentar recordar detalles simples, e incluso la sensación de que algunos de sus propios pensamientos no eran realmente suyos. A medida que pasaban los días, estas sensaciones se volvieron más intensas y aterradoras. Todo empezó con sueños extraños pero vívidos. Soñó repetidamente con las mismas figuras alienígenas que había visto junto a Zuckerberg. No hablaron, pero de alguna manera supo que estaban tratando de comunicarse con él. En el sueño extendían sus manos y él sentía una atracción inexplicable, como si pudieran penetrar directamente en su mente, manipulando sus emociones y pensamientos más profundos. Cuando despertó, su cuerpo estaba sudoroso, su mente cansada y la sensación de invasión mental era casi tangible. Era como si, incluso fuera del sueño, todavía estuvieran presentes. Con el paso de los días, la manipulación mental se hizo más evidente. El protagonista empezó a tener lagunas en su memoria, olvidando conversaciones importantes o perdiendo la noción del tiempo. Se encontró en lugares a los que no recordaba haber ido, como si estuviera siendo controlado por una fuerza externa. Era como si le estuvieran hackeando la mente y estuviera perdiendo el control de su propia vida. En ocasiones, incluso cuestionó su cordura. ¿Era posible que todo lo que había descubierto fuera producto de su imaginación? Pero cada vez que surgía esa duda, surgía alguna evidencia concreta para recordarle la verdad. Los encuentros con extraterrestres, la tecnología avanzada que había encontrado y las amenazas que continuaban persiguiéndolo. Una noche particularmente intensa, se despertó de otra de estas pesadillas, sintiendo una presión aplastante en su mente. Era como si algo intentara apoderarse de sus pensamientos. De repente, empezó a escuchar una voz que no era la suya, sino que venía del interior de su cabeza. «Ríndete», dijo la voz repetidamente. «No puedes escapar de nosotros. Tu mente ya nos pertenece». La sensación era abrumadora, como si estuviera siendo absorbida por un abismo. Luchó por mantener el control de su mente, pero cada vez que intentaba concentrarse, era como si sus propios recuerdos fueran borrados o reescritos. Los extraterrestres no solo controlaban Facebook y monitoreaban sus datos, sino que manipulaban directamente la mente humana, utilizando tecnologías más allá de la comprensión. El protagonista sabía que no podía confiar en nadie. Estaba librando una guerra silenciosa, no solo contra Zuckerberg y las fuerzas alienígenas, sino también contra su propia mente. Y cada día que pasaba, sentía que estaba perdiendo. Después de semanas de persecución y manipulación mental, el protagonista finalmente llegó a un punto de ruptura. Sabía que necesitaba respuestas definitivas, que necesitaba comprender lo que realmente le estaba sucediendo, no solo a él, sino a la humanidad en su conjunto. La creciente sensación de que él era solo una pieza de un plan mucho más amplio lo empujó a actuar con mayor desesperación. Fue entonces cuando, en un acto de valentía, decidió regresar a aquel lugar donde había visto a los extraterrestres por primera vez.
El lugar estaba silencioso y desierto, como si la propia naturaleza supiera que algo oscuro estaba sucediendo allí. El aire se sentía más pesado y la noche era anormalmente oscura. El protagonista se dirigió hacia el claro del bosque, donde la extraña luz había iluminado el encuentro anterior. Esta vez sabía que no había escapatoria. Necesitaba afrontar la verdad de frente. Para su sorpresa, apenas llegó al lugar, una figura ya lo esperaba. No era Mark Zuckerberg, sino uno de los extraterrestres que había visto antes. La criatura, alta y esquelética, se acercó con movimientos lentos y calculados, sin mostrar ninguna intención de violencia. Pero lo que vino después fue mucho más aterrador que cualquier ataque físico. A través de medios telepáticos, el extraterrestre comenzó a comunicarse con él, revelándole verdades que el protagonista nunca podría haber imaginado. La humanidad, dijo, había sido estudiada durante siglos. Los extraterrestres, la especie conocida como grises, se habían infiltrado tan profundamente en la sociedad humana que pocos sospechaban su presencia. Facebook fue solo la última de una larga serie de herramientas creadas para monitorear, categorizar y controlar a la humanidad. El verdadero plan, sin embargo, era aún más oscuro. Los extraterrestres no solo estaban interesados en observar a los humanos, estaban preparando la Tierra para una transición completa, una integración forzada entre la humanidad y su propia especie. El objetivo final no era la invasión en el sentido tradicional, sino una fusión total de mentes y conciencias. La plataforma digital de Facebook, con su vasta red de información y control psicológico, fue clave en este proceso. El extraterrestre reveló que pronto ocurriría una gran transformación. La humanidad se dividiría en dos categorías: los que se someterían voluntariamente al control alienígena y los que resistirían pero serían eliminados. Facebook estaba preparando el terreno para esta elección, manipulando emociones, pensamientos y comportamientos. Y, para el protagonista, estaba claro que esa transformación ya había comenzado. Cada movimiento, cada acción que los humanos realizaban en línea estaba siendo monitoreada y ajustada para un propósito mayor. Sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que, de hecho, nadie estaba a salvo. Facebook no era una herramienta de comunicación, era un instrumento de control masivo, una red que se extendía por todo el mundo y que ahora se convirtió en el medio a través del cual los extraterrestres implementarían su dominio total sobre la Tierra. El destino de la humanidad estaba sellado y la pregunta que quedaba era: ¿podría hacer algo al respecto antes de que fuera demasiado tarde? Con la revelación del destino de la humanidad aún resonando en su mente, el protagonista sintió el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Fue uno de los pocos que sabía la verdad. Sabía que Facebook no era solo una plataforma, sino un mecanismo avanzado de control mental alienígena. Sabía que la humanidad estaba al borde de una transición forzada, donde las mentes humanas serían asimiladas por una fuerza extraterrestre. Y, sobre todo, sabía que su vida corría peligro real e inminente. Pero él no estaba dispuesto a darse por vencido. A pesar de la manipulación mental, las constantes amenazas y el miedo que lo asediaba en cada movimiento, el protagonista decidió que necesitaba actuar. Tenía que exponer la verdad, aunque le costara la vida. Una vez decidido, empezó a elaborar un plan. Sabía que revelar algo tan grande no sería fácil, y los aliados de Zuckerberg, humanos o no, harían todo lo posible para silenciarlo. El primer paso fue encontrar una manera de hacer que el público creyera su historia. Comenzó a reunir toda la evidencia que tenía:
copias de los códigos crípticos de Facebook, los esquemas extraterrestres que había descubierto y registros detallados de sus observaciones. También documentó sus propias experiencias, los encuentros con figuras misteriosas, los intentos de manipulación mental y las amenazas que había recibido. Mientras recopilaba esta evidencia, se dio cuenta de que necesitaba una audiencia que estuviera fuera del control de Facebook. Las redes sociales quedaron completamente comprometidas y cualquier intento de difundir esta información directamente a través de ellas sería censurado o manipulado. Decidió recurrir a foros clandestinos de Internet, canales encriptados y grupos que ya desconfiaban de las grandes corporaciones y sus agendas ocultas. Estos grupos podrían ser escépticos, pero también eran los más propensos a investigar por su cuenta. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar su plan, las cosas dieron un giro inesperado. Un día, mientras se preparaba para una reunión con un periodista independiente, uno de los pocos que aún no tenía vínculos con las grandes corporaciones de medios, el protagonista se dio cuenta de que lo estaban siguiendo nuevamente. Esta vez, sin embargo, no se trató de una simple vigilancia. Estaba siendo perseguido. Aquellos que querían impedir que revelara la verdad estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, y él sabía que su próxima decisión podría ser la última. La lucha por la verdad había llegado a su clímax. Necesitaba tomar una decisión, arriesgarlo todo para intentar salvar a la humanidad o huir y salvarse a sí mismo. El destino de la batalla estaba en sus manos y el tiempo se acababa. Con la persecución intensificándose y la presión alcanzando un nivel insoportable, el protagonista supo que no podía seguir luchando solo. Necesitaba aliados, una red de apoyo que creyera en él y estuviera dispuesta a ayudar a revelar la verdad sobre Zuckerberg y los extraterrestres. Pero al verse comprometidos los medios más tradicionales, sus opciones eran limitadas. Y fue en ese momento de desesperación que tomó una decisión arriesgada. Iría directo al meollo del problema. En un último acto de valentía, o quizás desesperación, el protagonista se infiltró en una conferencia tecnológica donde Zuckerberg estaba presentando las nuevas pautas de expansión de Facebook, ahora llamada Meta. La seguridad fue intensa y el evento estuvo lleno de poderosos ejecutivos, periodistas y personas influyentes de todo el mundo. Era el escenario perfecto para lo que planeaba el protagonista. Una revelación pública e incuestionable. Sabía que no podía confiar en la prensa tradicional, por lo que preparó una transmisión en vivo para un canal encriptado que había creado en secreto. Su plan era piratear el sistema audiovisual de la conferencia y mostrar toda la evidencia que había reunido. Los códigos alienígenas, la evidencia de manipulación mental y las oscuras revelaciones sobre el destino de la humanidad. Todo se revelaría de inmediato y el mundo entero vería la verdad. En el momento crucial, cuando Zuckerberg subió al escenario para dar su discurso, el protagonista entró en acción. Conectó su dispositivo al sistema de conferencias y durante unos segundos las pantallas gigantes mostraron el contenido que había preparado. Fotos de encuentros extraterrestres, esquemas de control mental, evidencia de que Facebook estaba preparando a la humanidad para una fusión con seres extraterrestres. Pero entonces sucedió algo inesperado. Antes de que pudiera completar su transmisión, el sistema quedó fuera de servicio. Las pantallas se quedaron en blanco y la habitación cayó en un tenso silencio. El protagonista intentó desesperadamente recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Los agentes de seguridad lo encontraron y rápidamente lo detuvieron y lo llevaron a una zona apartada. En el camino, vio a Zuckerberg pasar junto a él, inexpresivo, sin miedo. Había algo profundamente inquietante en la calma de Mark.
Sabía que el protagonista había llegado demasiado lejos, pero al mismo tiempo parecía saber que nunca podría ganar. Los días que siguieron fueron confusos. El protagonista fue mantenido en un lugar secreto, interrogado de maneras que desafiaban la lógica y la cordura. En su mente, fragmentos de la realidad se mezclaban con recuerdos de manipulación alienígena. Sabía que la verdad estaba ahí fuera, pero la batalla estaba lejos de estar ganada. Cuando finalmente lo liberaron, o tal vez lo liberaron a propósito, la historia que había intentado revelar al mundo había sido borrada. No hubo registros de su transmisión, las pruebas desaparecieron y nadie recordó lo sucedido. Facebook siguió creciendo y Meta se expandió cada vez más, ahora con un alcance que superó cualquier control humano. El protagonista, ahora una sombra de sí mismo, vivía con la certeza de que algo terrible se avecinaba. No había logrado detener el plan, pero sabía que esto era solo el comienzo. El futuro de la humanidad estaba sellado y Facebook o Meta era solo el presagio de algo mucho más siniestro. El final de tu viaje, ambiguo, había tocado la verdad, pero todavía estaba lejos del alcance de la mayoría. La humanidad continuó su vida, conectada y monitoreada, sin saber que lo que estaba por venir no podía evitarse. La historia que acabamos de contar plantea preguntas inquietantes sobre el poder de la tecnología y las posibles intenciones ocultas detrás de las plataformas que utilizamos todos los días. ¿Qué tan bien conocemos realmente el alcance de las empresas que recopilan nuestra información? ¿Estamos entregando sin saberlo algo más que datos personales? La conexión entre Zuckerberg y las fuerzas alienígenas, aunque ficticia en esta narrativa, nos hace preguntarnos: ¿y si las grandes corporaciones tecnológicas son solo piezas de algo más grande, algo que ni siquiera podemos imaginar? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que podríamos estar siendo manipulados sin darnos cuenta? Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo nuestras historias de terror, misterio y conspiración, no olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Tu opinión es muy importante para nosotros, así que deja tu comentario a continuación y mantente atento a las próximas historias. Hasta la próxima.